Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros, Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Ahora sí. Ahora sí. Esta es la tercera vez que intentamos empezar. Esto de la grabación. ¡Grabando! Subiendo, bajando. Subiendo y bajando. Bienvenidos Al bautismo del Señor. a tu podcast favorito, La Historia. De tu historia. Porque el protagonista Eres tú. La iglesia Eres tú. no eres tú. Eres tú. No podemos grabar hoy. Bueno, ya, episodio 58. Perdón, ya. Ya. Ok. Ok, episodio 58, bautismo del Señor. Estamos Momento clave. muy clave, muy importante y penúltimo episodio de los misterios del Señor que estamos contemplando. Sí. Para pasar después del desierto al inicio de la vida pública, a sus milagros. Exacto. Bautismo, desierto y ya, agua en vino. Agua en vino. Vámonos. Llegaremos, pero el bautismo sumamente importante, esencial, después de 30 años de vida ordinaria de Jesús, el cual ya meditamos, esa vida oculta en el taller, haciendo muebles y vendiendo y yendo a la sinagoga, etc. Yendo. Después de una entrega de amor en lo cotidiano, de años de preparación, oración, Jesús finalmente comienza su vida pública. La misión para Jesús no es una decisión personal, sino una respuesta al amor del Padre. Esto va a ser importante porque nada hace Jesús que no sea por amor al Padre en toda su vida. Sí. La iniciativa de la misión la tiene siempre el Padre y Jesús es solamente el que responde por amor. Sí, y vemos muchos elementos también del Antiguo Testamento aquí. Particularmente Jacob o hijos en general que van buscando la bendición, porque en la bendición del Padre también está la afirmación de la entidad, ¿no? Un hermano nos contó el otro día que estaba en el coche con su papá yendo al bosque y el papá dijo que sí, en un momento estaba meditando como ese pasaje del bautismo del Señor y ahorita también voy a dar como la bendición a ti, mi hijo, ¿no? Que esta bendición que Dios afirma y esa manifestación trinitaria se cumple, ¿no? Y muchos como en momentos del Antiguo Testamento hallan su plenitud en ese pasaje. Hablando de bendiciones a los hijos, mi mamá todos los días, ¿Ah, sí? todos los días sin falta, manda en el chat de la familia su bendición Claro. para los hijos. Sí. Y ya nomás le contestamos todos con una manita así Del corazoncito, ¿no? del corazoncito. No, de así de peace and love. Peace and love. Bueno, vamos a entrar a este pasaje. Vamos a contemplar este misterio cristológico del bautismo. Está en todos los evangelios sinópticos, pero bueno, yo escogí el de Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Además de la piel que llevaba colgada en la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región del Jordán. Y junto con confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Juan vio que un grupo de fariseos y de saduceos habían venido donde él bautizaba y les dijo: raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene encima? Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir: Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo en el agua, y es el camino de la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias.
Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán, para encontrarse con Juan, y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: «¿Tú vienes a mí? Yo soy quien necesita ser bautizado por ti». Jesús le respondió: «Deja que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden». Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, este es mi elegido». And this is the word of the Lord. Amen, my brother. Like Lord. a thunder. The thunder shaking ¿Shaking qué? and Oye, quaking. Qué buen pasaje. Siempre me sorprende pensar en el buen Bautista ahí con su traje de camello. Sí, Como Tarzán, ¿no? como Tarzán. Espero que estuviera un poquito más grande que el de Tarzán. ¿Verdad? Pero lo pintan muy bien en la serie de Chosen. Sí. Un tipo un poco particular, seguramente. Particular son. En como el desierto, viviendo, pues, con esa penitencia extrema. un poquito radical también. Muy radical. Fogosa su carácter. Comiendo grillos y Sí. saltamontes. Y miel silvestre. El bebé grillo. Vamos a contemplar 3 puntos sobre el misterio de la vida de Cristo, porque acuérdense que estamos en la parte de esos misterios cristológicos, en este pasaje que es sumamente importante, ¿no? Primero, Jesús vino por los pecadores y no por los justos. Vamos a empezar por ahí. Jesús que escoge a los pecadores. Jesús no teme identificarse con ellos, con los pecadores. No se preocupa mucho por el qué dirán, ¿no? Tenemos aquí Jesús que va llegando. Quise escoger la versión larga del Evangelio precisamente porque ahí está muy bien explicado cómo eran los pecadores que venían a pedir perdón y arrepentirse, ¿no? Y luego cómo también Juan critica a los fariseos que lo hacen de una manera falsa, ¿no? Por apariencias. Y aquí tenemos a Cristo, el único hombre justo en toda la historia humana, el que verdaderamente no ha cometido ningún pecado jamás, y se pone en la fila de los pecadores para identificarse con ellos, ¿no? Por puro amor y pura misericordia. Desde el inicio de su ministerio público establece que ha venido a salvar a los pecadores y que no son los sanos los que van a necesitar un médico, sino los enfermos. Para algunos, esto podría parecer un tipo de favoritismo nuevamente, como el del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Por qué solo escoge a los pecadores? Pues porque al escoger a los pecadores escoge a todos. De hecho, si alguno pensara que este es un tipo de favoritismo, y lo vemos muchas veces hoy presente en el pontificado de Francisco, ¿no? Yo he escuchado muchas veces gente que dice: ¿cómo es posible que el Papa esté tan preocupado por los de afuera y nosotros los buenos, los de adentro, ¿por qué no nos pone atención? O sea, no hay dentro y fuera. Y es que no hay dentro y fuera. Sí, es cierto. Todos estamos fuera. Todos estamos fuera. Sí. Jesús vino por los pecadores. Exacto. Entonces, si tú te crees justo, pues no lo necesitas. Sí. ¿No? Y será parte de su ministerio y predicación después de el fariseo que está hasta adelante o se cree hasta adelante en el templo, ¿no? Adorando a Dios, y el pecador reconoce que a veces ni siquiera es digno de estar en pie atrás. Y les va a ir como en feria a esos fariseos. Eso sí. Que se creen justos. Les va a tocar duro. Pero bueno, vemos entonces cómo desde el inicio del ministerio público, aquí es como el primer momento en el que Jesús sale de su tierra natal y hace presencia en medio de los demás, ¿no? Yes. Al parecer nadie lo conoce, pues al menos eso parece en el texto, porque Juan es el que dice: yo no soy digno de ni atarle las sandalias a este, y como los demás han de haber pensado: pues ¿quién es este? ¿Quién ¿no? es? Sí. Porque ya habíamos tenido esa escena, o que vendrá después, donde dicen: ¿qué no es este el Nazareno? Nadie sabe quién es, ¿no? Sí. Y viene a bautizarse, pues para los demás habrá sido normal, pero para Juan no era normal. Sí, que eran primos. Eran primos y desde chiquitos, sí. Más que se fue al desierto con la piel de camello. Y el Jesús se quedó en la carpintería. Exacto. Entonces Jesús quiere dejar muy claro, con su ejemplo y con su vida misma, lo que predicará más tarde. El que quiera ser el mayor, que se haga el más pequeño. Jesús era el único hombre que no necesitaba un bautismo de conversión, como el que estaba predicando Juan, ¿no? Y sin embargo, delante de todos, se abaja, se mete en fila con los pecadores
y toma sobre sí mismo los pecados de la humanidad. Sí. Los hace propios, Ujú. los de toda la humanidad, ¿no? Esto es ahora, en este bautismo, en esta escena, solo un símbolo de lo que será una realidad en la cruz. Ujú. En la cruz, de hecho, será marginado, será golpeado, será maltratado y será sacrificado en última instancia Sí. por los pecados que él no cometió. Me hubiera gustado ver como esa relación entre Jesús y Juan, porque obviamente tienen caracteres muy distintos, Jesús y Juan, porque aquí vemos en el texto Juan dice que ya raza de víboras, no tenía miedo un poquito de decir a todos, ¿no? Y sus verdades, no solo a los fariseos, pero también a los soldados que venían, ¿qué tenemos que hacer? Y Jesús obviamente va a tener un approach distinto. Pero me encanta como también Juan, viendo a Jesús, o sea, él es consciente de que es mensajero de alguien más, ¿no? Está siempre apuntando hacia alguien más. Soy la voz en el desierto, ¿no? Esa voz que no tiene sentido si no lleva la palabra, ¿no? Entonces, podemos estar siempre hablando, pero si Cristo no está en la boca, Cristo no está en nuestra predicación, no tiene ningún sentido, ¿no? Y podemos también decir hasta verdades como fuertes contra gente que, no sé, que están en pecado, pero no tiene sentido si Jesús no está detrás de cada palabra que decimos. Sí, de hecho él dice, en este pasaje que acabamos de leer, ¿no? Cuando se presenta a Jesús, dice, ahora sí es y yo no soy digno ni siquiera de atarle las sandalias, Ujú. ¿no? Y después le dice, soy yo, o sea, tú vienes a mí, Ujú. soy yo el que debería bautizarme, Yes. ¿no? Contigo. Ajá. Y es que el bautismo de Jesús, como dice el evangelio que leímos, es ahora un bautismo de fuego, ¿no? Yes. No solo uno simbólico como el de Juan, sino uno real. Ajá. El bautismo de Jesús nos regresa a la semejanza que habíamos perdido en el jardín del Edén Ajá. y restablece la filiación. ¿Se acuerdan que, no sé si te acuerdas cuando estábamos hablando del Génesis, que dijimos que esa imagen y semejanza, después del pecado original, había permanecido la imagen, Yes. porque esa no se puede quitar, pero la semejanza se tenía que recuperar poco Sí. a poco con la respuesta libre del hombre, ¿no? Ujú. Una recuperación que realmente nunca el hombre pudo alcanzar por sí mismo y que Right. hasta la fecha no podemos alcanzar por nosotros mismos. Totalmente, sí. ¿Quién nos regenera en esa semejanza? El Hijo, ¿no? El buen Jesus. El buen Jesus, our Lord, y lo hace aquí, Yes. ¿no? Aquí empieza, ¿no? Entonces, bueno, si tú eres un pecador, una pecadora, buenas noticias. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Aquí estamos. Y buenas noticias porque Jesús vino por ti, se formó en el bautismo de Juan por ti y quiere hacerlo por ti y está aquí solo por ti. Si tú crees que eres justo y que no lo necesitas, pues apaga y vámonos, ¿no? No tiene sentido, sí. Segundo punto. El buen Moses. El buen Moses. Vamos a las tipologías. Me encanta ¿Se acuerdan el que buen Moisés. estamos entendiendo cómo Jesús lleva a plenitud todas las historias del Antiguo Testamento que ya meditamos? Ujú. Y ahora vamos a ver en este segundo punto cómo Moisés abrió las aguas, Sí. pero Jesús ahora abre los cielos, ¿no? Pam, 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 pam. En el libro del Mind Éxodo, blown. en el libro del Éxodo meditamos la historia de Moisés y cómo éste liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Obviamente se acuerdan de todo esto, espero. Pasando por medio del Mar Rojo, ¿no? Abrió las aguas que permitieron al pueblo pasar de la muerte a la vida. Ya hablamos de esto. De la esclavitud a la libertad, cubriendo y destruyendo a sus espaldas al ejército egipcio que representaba la causa de la esclavitud. El pueblo de Israel recibe así una libertad temporal, pero con el tiempo descubrieron que el verdadero Egipto no estaba fuera de ellos, sino dentro de ellos, ¿no? Que la esclavitud no era externa, sino interna. Y toda la historia del Antiguo Testamento es el camino constante del pueblo que busca liberarse de una manera total y radical y que descubre que la verdadera esclavitud en el desierto y en el exilio no es una realidad fuera de ellos, sino que es una condición que está en su corazón. El pueblo clama desde lo más profundo, ya lo hemos hablado, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que cargar con este sufrimiento, con este dolor, con esta esclavitud de mi pecado que no me deja ser realmente libre? Después gritarán con Ezequiel, dame un corazón de carne, arranca mi corazón de piedra. Sí, y en estos tiempos, refiriéndose también a lo que es esta esperanza también mesiánica, la gente esperando que por fin alguien viene a librarnos de la opresión romana en este caso, pero me encanta esta tipología de Moisés porque al salir de Egipto pensaban que también habían ya salido de la esclavitud, pero la esclavitud la llevas siempre donde vas si no eres libre por dentro, ¿no? Esa liberación que experimentamos en Jesús.
Y por eso también una figura muy importante, el seguidor, el siguiente líder debajo de Moisés fue Josué, que también cruzando el Jordán se partió el agua, se detuvieron las aguas al entrar a conquistar esta nueva tierra, ¿no? Y Jesús también ya abrió los cielos también a un camino de libertad de hijos, una nueva identidad en el Padre, y ya con the gates of heaven abiertos y ya listo. Y mientras que Moisés, Josué y todos estos abrieron las aguas para una salvación temporal. Sí, temporal. Jesús abrió los cielos para una salvación eterna. Uh-huh. ¿No? Los cielos se abren y la Trinidad se revela. Se escucha la voz del Padre, esa que desde el Edén no se escuchaba tan cercana. ¿Se acuerdan el Padre que hablaba con Adán, que caminaba con Eva, caminaba con ellos? En el atardecer, sí. Se escucha eso que todos anhelamos escuchar en nuestro corazón. Esta es mi hijo, mi hija muy amado, muy amada. Con Jesús y con su bautismo se acaba la peregrinación hacia algo y comienza la peregrinación hacia alguien. Todo el Antiguo Testamento estaban peregrinando hacia algo. De un lugar a otro. Hacia otro lugar, Abraham, hacia otro lugar. a Canaán. Poniendo sus... Jacob a Egipto, o sea, a Egipto. ¿No? O sea, Y al exilio, Babilonia. Babilonia. Así, o sea, era un continuo peregrinar con la expectativa de llegar a algo. Sí. ¿No? Jesús da un giro radical a esas expectativas nuestras a veces de cosas tan sencillas. Que donde tú estés, yo estaré contigo. Y ahora dice, no importa dónde estés, porque soy yo, sí, la salvación, ¿no? Y la iglesia. Eres tú. Yes. ya no es algo con Cristo y con su bautismo. Sí. Ahora es alguien. Yes. Ya no se trata de un templo, de una ciudad, de una tierra prometida. Mm-hmm. Se trata de una relación. Yes. Ahora lo que el pueblo buscaba en los medios, lo encontramos en el fin. En la persona. En la persona de Cristo. Yes. Y tercero, la identidad es el fundamento de la misión. También muy importante que Jesús, antes de empezar a hacer milagros, a hacer grandes cosas, grandes signos, va ahí para que todos escuchen quién es Él, Right. ¿no? Y él no proclama su identidad él mismo. La Right. identidad se la proclama el Padre. El Padre, sí. Él no dice nada, él va, se abaja, se forma entre la fila de los pecadores, está ahí, pero quien proclama cuál es su identidad es el Padre. Él no quiere arrancarla, a diferencia de los otros, ¿no? De todos los otros en la historia, pero sobre todo pienso en Adán, ¿no? Yeah. Adán quiso ser como Dios, en cambio Jesús, que es Dios, quiere ser como el hombre. O el pueblo también de la Torre de Babel, que hagamos nuestro nombre, pero Jesús también se somete hasta aquí también, hasta en una continua sumisión de Jesús a las leyes de purificación, a sus papás, María, José en Nazaret. Y aquí también se somete. ¿Sabe cuánto nos cuesta agachar la cabeza? A los que han ido a Belén, ahí en Tierra Santa, esa puertita para entrar en la iglesia del nacimiento, de la Anunciación. Uh-huh. Esa puertita que tienes que agachar de todas formas si quieres entrar. Yo no me agaché. No eres tan bajito de estatura. No, sí me agaché poquito. Pero es verdad. Es que al misterio de Cristo se entra agachado. It's the only way. Sí. Pero fíjense, hablando de identidad y misión, muchos de nosotros hemos comenzado nuestra vida cristiana con la pregunta equivocada. Incluso hemos predicado el mensaje cristiano con la pregunta equivocada. La pregunta del joven rico, ¿se acuerdan? Que llega a Jesús y que le dice, maestro, ¿qué debo hacer? Uh-huh. ¿No? Para muchos la vida cristiana es solo un conjunto de cosas por hacer, normas que seguir, tareas que cumplir, misiones que realizar. Sí. Jesús quiere dejar muy claro en este pasaje que la vida cristiana tiene su fundamento profundo y sus raíces en el ser y no en el hacer. Sí. ¿No? En la identidad y no en la misión. La misión brota de la identidad. Antes, como dije, ¿no? Antes de que Jesús saliera a curar, a expulsar demonios, a resucitar muertos, predicar, Jesús se deja amar por el Padre. Solo el amor del Padre puede sostener una misión que tiene como fin dar la vida y derramar la sangre. Porque esa es la misión última. Yeah. O sea, Jesús completa su misión en la cruz, en el derramar sangre. Solo quien ha hecho una experiencia profunda del amor del Padre en su vida puede responder a las exigencias del Evangelio. Solo quien conoce su identidad puede perseverar en la misión. Recientemente tuvimos una experiencia muy interesante. Acompañamos un grupo de jóvenes aquí en Roma. Fue interesante como, y justo en ese pasaje, ¿no? Juan Bautista dice a los que están viendo su ministerio de bautismo,
que no podemos confiar en las cosas del pasado, en las experiencias ajenas, en qué nos han dicho de quién es Dios, de quién es Cristo, de mis papás, de mis hermanos. O sea, quién es Cristo para ti, ¿no? Entonces, porque dice, Dios puede suscitar piedras de hijas de Dios de estas piedras, ¿no? Nada le es imposible a Dios. Entonces, justo esa identidad que tenemos que descubrir cada uno de nosotros en el Hijo y en Dios. Y no es de nuestros padres, por así decir, no es toda la historia, es importante, pero es el presente, esa misión y confirmación del Padre. Sí, y también porque solo esa identidad nos puede dar la perseverancia final, porque Jesús también nos lo va a demostrar con su propia vida. Esto es lo increíble, como dijimos desde el inicio de la parte del Nuevo Testamento, el pasaje que leímos del Catecismo. Yeah. Todos los misterios de Cristo los vivimos nosotros. En la vida pública de Jesús, Él tendrá momentos, sí, de muchas alegrías, de risas, de asombro, éxitos, bailes, aplausos, vino, boda, caná. Sí. Momentos buenos. Felices. Pero también va a tener momentos de mucho sufrimiento, de soledad, de incomprensión, de lágrimas en la noche, de lágrimas por la pérdida de un ser querido, su mejor amigo, miedo, incertidumbre. Y lo único que puede, y eso lo vivimos todos, Yeah. Y lo único que puede hacernos gozar de los éxitos y sobrellevar las penas es la relación estable de amor del Padre que nos grita siempre en nuestra soledad: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. ¿No? Nuestras vidas estarán llenas de alegrías y de tristezas, de éxitos y de fracasos, de risas y lágrimas. Son estos contrastes continuos de la vida, y las experiencias siempre van a ser cambiantes, pero el amor de Dios siempre permanece. Can I get an amen? Can I get an amen, my brothers and sisters? Hallelujah, brothers and sisters. Y con esto cerramos. Yes, my brother. ¿Qué más hay que decir? No, ya está, estuvo muy bueno. Ya está. Vamos, brother. El My bautismo de Jesús, entonces, es el fundamento de su ministerio y es también nuestro fundamento de vida cristiana. Es el centro de nuestra vida. En él descubrimos el amor incondicional del Padre que nos ama, no por lo que hagamos, sino por lo que somos. Nada de lo que hagas, nada puede hacer que Dios te ame menos, ni que Dios te ame más. Sí. Nada. No está esperando que traes un trofeo a casa después de clases. No, ya está, Él te ama. Ya está feliz. Rompas los platos o traigas trofeo, te ama. Ahí ¿no? está. Y esto cómo nos cuesta entenderlo, lo vamos a seguir viendo, y cómo a los fariseos les costó. Un amor que nos impulsa a la misión, esto es verdad, ¿no? También. Un amor que nos lleva al desierto, nos saca para la misión, nos acompaña en los éxitos y nos consuela en los fracasos. De aquí Jesús se va a ir al desierto. Yes. A experimentar la soledad, la tentación, lo vamos a meditar en el siguiente episodio. Pero bueno, hasta entonces, te pido, Padre, que a todos los que han escuchado este episodio, que se encuentran hoy nuevamente de camino, en ese camino personal, todos los bautizados, si hay alguno no bautizado que nos escucha, Señor, te pido que también envíes tu Espíritu Santo, que se derrame, que pueda recibir esta gracia inmensa del bautismo, y también activa el bautismo en los que ya lo tienen, para que escuchen continuamente esa voz que pronuncias tú, Padre, desde la eternidad. Tú eres mi hijo muy amado, mi hija muy amada, en quien me complazco. Que ese sea el fundamento de nuestra vida, de nuestra identidad, de nuestra sonrisa, de nuestro trabajo, de nuestras fatigas. Enséñame a vivir siempre sembrado en mi identidad para poder dar fruto en mi misión. Amen. Amen. Hallelujah. Hey, hallelujah. Muchas gracias, gente. See Hasta you la in the next siguiente. one. En el la desierto próxima. con Jesús. Tiki, 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 Chao. tiki, 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 chao. Gracias por escuchar este episodio. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.